Muy buenas noches, amados hermanos. Buenas noches. Bienvenidos todos en la presencia del Señor esta noche. Estamos aquí un viernes más, aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, aprender de los mensajes que el Señor nos ha dado para este día. Espero que se queden escuchando hasta el final del programa. Yo sé que muchos están ocupados, pero dale un tiempito para el Señor este día y aprenderás muchas cosas. Reconocemos que muchos en diferentes partes del mundo estamos pasando necesidades, problemas, dificultades, y muchos estamos orando y como que Dios no escucha nuestras oraciones. Hoy quiero compartir con ustedes por qué Dios no escucha nuestras oraciones, a quién Dios escucha sus oraciones. Y Dios quiere escuchar a todo mundo. Dios quiere ayudar a todo mundo. Dios quiere ser parte de la vida de cada uno de sus hijos, compartir con ellos y para que vivan bien esta tierra. Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos las cosas y no hacemos bien, hacemos algunas cosas parecidas, pero no como Dios quiere que hagamos las cosas. Por lo tanto, hoy vamos a estar aprendiendo muchas cosas esta noche. Ponga atención, no se vayan del canal, quedan escuchando hasta el final de esta enseñanza. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que el Espíritu Santo esta noche nos hable en nuestros corazones, que nos enseñe cosas que nosotros debemos de saber como persona, como creyente, como cristianos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor, Salvador, Redentor Jesucristo. Esta noche, Señor, encomendamos en tus manos este espacio de tiempo para que tú, a través de esta transmisión, que nos enseñe, que instruya a su pueblo, a sus hijos que están escuchando en diferentes partes del mundo, al lado de su teléfono, al lado de su computadora, en donde quiera que se encuentre, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyanos, capacítanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos todos sean este viernes. Y gracias a Dios que estamos llegando al el fin de la semana. Y Dios nos ha permitido estar con vida. Tal vez muchas personas esta semana perdió su vida. Tal vez muchos están en los hospitales por diferentes enfermedades y sobre todo la enfermedad de Delta, el variante de coronavirus. Hoy estuve visitando a la clínica llevando a un enfermo. Entonces ahí estaba mirando cómo la gente se enferma, las gentes enfermas en coronavirus llevan a los hospitales graves y muchos tienen miedo, que no quieren acercarse, pero recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros. No tenga miedo por todo lo que está pasando en el mundo. Dios va a permitir algunas situaciones. La tierra va a sufrir muchas cosas que nunca hemos visto en nuestra juventud, en nuestra niñez. El mundo va a sufrir, vienen cosas difíciles a la tierra, pero nosotros vamos a estar con Dios. Confía en el Señor, vamos a creer en el Señor, que Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Porque la palabra nos enseña en que Salmo 34 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es el justo? Ese es uno de los problemas. ¿Quién es el justo? El cristiano puede ser, pastor puede ser. ¿Quién es el justo? ¿Qué hoy vamos a aprender de la justicia, de justo? Justicia, el que practica justicia es el justo. Entonces, Dios, los ojos de Dios están sobre los justos. Entonces, para que Dios, delante de Dios, que Dios nos mire, nos escuche nuestras oraciones, tiene que ser justo. Si no es justo, nuestras oraciones no escucha. Los ojos de Dios están, la Biblia dice, los ojos del Señor
los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La pregunta es, ¿quién es justo? No todas las personas que dicen Señor, Señor son justos. Hoy vamos a aprender quién es justo. Vamos a la palabra de Dios para ver quiénes son los justos. Muchos cristianos creen que cuando habla que los justos son los cristianos, debe ser los cristianos. Los justos son los cristianos. Debería de ser justo los cristianos porque Dios ha perdonado sus pecados, supuestamente practicando la justicia, viviendo delante del Señor conforme la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 13, nos enseña de esta manera, los justos. Los justos, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley o su palabra, sino los que la cumplen, los que practican. Ese es justo. Entonces, si tú eres cristiano, siendo cristiano, si no estamos practicando los mandamientos del Señor, no estamos obedeciendo a Dios, no somos justos. ¿Por qué el que practica los mandamientos del Señor es justo? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha creado por dos razones: honrarle a Él y adorar a Él. Si tú no estás cumpliendo estas dos cosas, no estás cumpliendo el propósito por el cual que te ha creado. Muchas veces nosotros creemos que la justicia de Dios son las que gente que no hace nada malo. En el mundo no hay nadie que no haga malo. La Biblia dice que todos somos malos. No porque no hace cosas malas, tú eres justo. Eso no es justo. Justos son aquellas personas que obedecen los mandamientos del Señor. Lo que Dios ordenó hacer, lo que Dios... Este domingo vamos a estar estudiando parte de esa enseñanza, esta enseñanza de que estamos hablando hoy. Dios le han determinado sus leyes, sus mandamientos para que sus hijos vivieran y que tuvieran una vida de paz, una vida de provisión, una vida de tranquilidad, una vida abundante aquí en la tierra. Porque los cristianos sufrimos muchas veces porque no somos justos. Entonces, Dios no puede ir contra su voluntad. Él ha prometido muchas cosas, pero nos han enseñado cómo hacer para que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Dios ha determinado, por eso yo le estaba enseñando la vez pasada, que Dios ha determinado dos leyes naturales y sobrenaturales. Las leyes naturales son aquellas leyes que aunque tú quieras o no quieras, se va a cumplir en nuestra vida. Entonces las leyes espirituales, tú tienes que actuar a la manera de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Por ejemplo, las leyes naturales, usted tiene que crecer, multiplicarse y morir. Nadie puede evitar esas leyes naturales. Los humanos tenemos que morir. Nadie puede evitar eso. Por eso la muerte en la vida de la persona es algo natural que nadie va a evitar, porque esa ley está determinada por Dios y nadie puede evitar. Entonces, los justos entienden esas cosas. Por eso los justos hacen las cosas como Dios dice las cosas. Las leyes espirituales son las leyes que Dios ha determinado, que nosotros tenemos, aunque no entendamos las cosas, hay que hacerlo como Dios dice las cosas. Y como no podíamos obedecer a Dios, Dios tenía que crear un nuevo pacto para, a través de Cristo Jesús, que acerquemos a Él y poner su presencia en nosotros, que es Espíritu Santo, que nos ayude a obedecer a Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Porque antes, la ley que dio el Antiguo Testamento, nadie podía cumplir.
Por eso Pablo habla sobre la ley del Antiguo Testamento, que nadie podía cumplir. Por lo tanto, la gente más bien volvió pecador, más maldecidos, porque al no cumplir los mandamientos del Señor volvían maldecidos. Entonces esa ley no podía salvar a nadie. Por lo tanto, Dios tenía que enviar a Jesucristo para que Jesucristo venga a anular esa maldición y ganar las bendiciones, o sea, las promesas del Señor, que se cumpla en la vida de las personas. Ahora bien, los justos son aquellas personas que han creído a Dios, a sus enseñanzas, a sus palabras, a sus mandamientos, y hacen como Dios dice las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entra al descanso del Señor, entra en la gracia del Señor, entra a la familia del Señor, entonces activa todas las promesas del Señor. Entonces, cuando Salmo capítulo 34, versículo 15, dicen: los ojos del Señor están sobre los justos, aquellas personas que obedecen al Señor, hacen las cosas como Dios ha dicho en su palabra, viven como Dios dice en su palabra, actúan como Dios dice en su palabra y andan conforme el mandamiento del Señor. Entonces esas personas son justas. Por eso a esas personas, los ojos de Dios están sobre a esas personas. ¿Para qué? Para ver sus necesidades, sus problemas, acudir en sus necesidades, ayudarlo. Y si vamos un poquito más abajo, en versículo 17, Salmo 34, versículo 17, dice: los justos claman y el Señor los oye. Los que no son justos, Dios no lo escucha en las oraciones. Entonces, para que una persona, nuestras oraciones, Dios escuche, primero tenemos que ser justo. Ahora, ¿cuándo es uno cómo puede comenzar a ser justo? Ahora, primera cosa que una persona, para entrar en el proceso de ser justo, es hacer las obras de justicia. O sea, hacer las cosas que Dios ha mandado en su palabra. Amén. Hoy vamos a aprender algunas obras de justicia. Si tú estás haciendo esas cosas, es porque estás en el camino de justo. Si no estás haciendo, no es justo. Ahora bien, los justos claman y el Señor los oye. Oye, no es cualquiera que puede entrar en la presencia del Señor, porque muchas veces nosotros creemos que aunque yo soy pecador, Cristo murió por los pecadores, nadie es santo, todos somos pecadores, por lo tanto yo, estando lejos de Dios, cuando yo clame a Dios, Dios me va a escuchar. Dios no nos va a escuchar si no hacemos las cosas como Él dice las cosas. Muchas veces por ignorancia, por falta de conocimiento, decimos las cosas o pensamos las cosas, hacemos las cosas creyendo de lo que como yo creo suceden las cosas. Entonces estamos errados, estamos equivocados. Entonces creemos que Dios va a escuchar. Como Dios es de amor, como la Biblia dice, Dios es amor, cuando yo le hable, Él me va a escuchar, porque Él me ama. Por eso Cristo murió. Que Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, 16. Pero hay la manera de cómo llegar a Dios para que Dios nos escuche. Si usted a lo loco, usted va a hablar a Dios, Dios no va a escuchar. Primera cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Creer lo que Él ha dicho, porque la palabra de Dios nos enseña que sin fe imposible agradar a Dios. Tiene que empezar a creer esa fe natural que nos dio, como dice Romanos capítulo 12, versículo 4, la medida de la fe natural que Dios nos ha dado. Con eso tú tienes que procurar, tienes que esforzar a creer en Dios. Entonces esa fe te lleva a Dios. Entonces la presencia del Espíritu Santo que Dios va a poner en ti es el que te va a dar la fe sobrenatural que va sobre todo entendimiento. Entonces esa fe es el que nos va a ayudar a agradar a Dios. Sin esa fe nadie puede agradar a Dios. Por eso dice, sin fe imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es fe?
La fe es la garantía de uno, fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las cosas que nunca has visto, pero lo crees. ¿Por qué? Porque hay una convicción en ti, porque esa convicción pone Espíritu Santo en ti. Entonces la presencia del Espíritu Santo que Dios pone en nosotros es el que nos va a ayudar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces de esa manera la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios desea, se cumpla en nosotros. Entonces llegamos a ser justos. Pero antes era difícil. Antes los justos son los que cumplían los 10 mandamientos, pero aún no eran suficientemente justos delante del Señor. El pueblo santo, el pueblo justo, el pueblo redimido. ¿Has escuchado esa palabra? Entonces los justos son aquellas personas que cumplen mandamiento del Señor. Entonces los justos, los ojos de Dios están sobre aquellas personas que obedecen a Dios, cumplen sus mandamientos. Pero muchas veces somos cristianos, pero no obedecemos a Dios. Hacemos las cosas a nuestra manera. Hacemos las cosas parecidas, pero no exactamente como Dios manda hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? La promesa del Señor no se activa. Oramos, no pasa nada. Clamamos al Señor, no pasa nada. Entonces empieza a debilitar nuestra fe. Creemos que Dios no escucha nuestras oraciones. Dios no escucha porque nosotros estamos haciendo equivocadamente. Dios, muchas veces nosotros clamamos a Dios. Tal vez tienes un plan, entonces usted presenta el plan. Señor, este es mi plan, yo quiero que usted me apoye, Señor, abre las puertas, tú quieres que me ayudes, yo voy a viajar, Señor, manda a sus ángeles que nos acompañen. Esa es una de las maneras que las personas creen que Dios va a ayudar, que Dios va a abrir las puertas, pero estamos haciendo mal. Pero usted me va a preguntar, pero ¿por qué? ¿Cómo es decir que estoy haciendo mal si yo le estoy presentando al Señor mi plan? ¿Sabe por qué te digo que está cerrado? Nosotros muchas veces hacemos de esa manera. El cristiano está acostumbrado a presentar su programa para que Dios lo respalde. No, no es así. Tú tienes que presentar su plan a ver si Dios está de acuerdo con eso. Está dentro de la voluntad del Señor. Señor, yo quiero casarme con este hombre. Cambia su corazón, cambia su mente. Pero usted nunca has preguntado, Señor, este hombre, esta mujer, esta persona, ¿tú has enviado para que sea parte de mi vida o el diablo ha enviado? ¿Verdad? Si no, más bien dice, Señor, a mí me gusta esta persona, yo quiero que cambie su corazón, Señor. Señor, haga su voluntad. Y yo quiero que, Señor, nosotros más bien estamos dando a Dios órdenes para que se cumpla nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando somos justos, no buscamos que nuestra voluntad se cumpla o nuestros deseos que se realice, sino buscamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Si usted desea algo, usted lo pone, Señor, este es mi proyecto. Si es tu voluntad, Señor, yo quiero que me confirmes. Y Dios te va a confirmar. Dios te van a decir, no estoy de acuerdo. O Dios te van a dar alguna señal. Usted pone la señal y Dios te va a dar la señal. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos eso, ¿verdad? Entonces, el justo no busca que lo que él desea se cumpla, sino el justo busca a cumplir la voluntad de Dios. El justo busca cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, algunas obras de justicia podemos aprender hoy. Hoy vamos a aprender también. Ahora, cuando tú empiezas a hacer la voluntad del Señor, cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, usted va a sufrir consecuencias de lo que tú piensas hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a pelear. El enemigo se va a levantar contra ti para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Ahí los justos sufren. Por eso hay muchas angustias. Hay muchas angustias porque el enemigo se levanta, porque la voluntad de Dios no se cumple en su vida.
el enemigo se va a levantar para que sean fracasados todo lo que Dios está tratando de hacer contigo. Entonces ahí es donde los justos empezamos a angustiarnos, a sufrir. Pero así dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Salmo 34, versículo 19. Muchas son las angustias del justo, ¿verdad? Pero el Señor lo libera de todas ellas. No dijo algunas. Dios le libera de todas las angustias. No algunas angustias, algunos problemas. Todas las angustias Dios se lo libera de los justos. Pero si no son justos, no lo libera. Las angustias va a permanecer ahí y es probable que la angustia misma te vayan a destruir. Entonces, cuando no somos justos, las angustias que vienen en nuestra vida nos va a destruir, nos van a causar daño, sufrimientos, divisiones, fracasos. ¿Por qué? Porque el diablo se va a levantar contra ti porque tú estás tratando de hacer el bien, tratando de obedecer a Dios. Entonces el enemigo nos mira como rebelde, que no le obedecemos a Él. Él provoca en nuestros ojos, Él provoca en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de amistades, provoca de diferentes maneras. Entonces cuando nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la conducción del Espíritu Santo, no lo obedecemos a Dios, entonces ¿qué pasa? Empieza a atacar a nuestra familia, empieza a atacar a nuestra finanza, empieza a atacar a nuestros hijos, empieza a atacar a nuestra salud. Pero ahora nosotros los justos, o sea, los hijos de Dios, tienen que saber que la autoridad Él nos ha dado para pelear contra ese enemigo que se ha levantado. Usted tiene que pelear la batalla. Dios nos ha dado poder, autoridad, vencer. Ningún enemigo nos va a vencer. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Pero si no estás peleando, primeramente antes de pelear, tú tienes que hacer bien las cosas. Tienes que estar conectado con el Señor. Tienes que estar caminando. Significa caminando obedientemente conforme la palabra de Dios. Decir las cosas como Dios dice las cosas. Hacer las cosas como Dios dice las cosas. Entonces, usted está encaminando hacia la justicia como justos. Entonces, va a haber tristeza, va a haber ataque, va a haber confrontaciones, va a haber sufrimiento, pero cuando tú presentes sus oraciones delante del Señor, Dios se lo va a quitar todo, todas las angustias. Porque vuelvo a leer, aquí dice, muchas son las angustias de los justos, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá sus huesos, significa protegerá su salud. Ni uno solo de quebrantará. O sea, ningún hueso nos va a quebrantar, significa ningún problema nos va a hacer fracasar de lo que estás haciendo, de lo que Dios está haciendo contigo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a proteger porque somos justos. Vamos a ver cómo dice Ezequiel. Ezequiel en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 18. Aquí vamos a aprender quién es el justo. Ezequiel capítulo 18, versículo 5 dice, ¿quién es justo? Practica el derecho y la justicia. Derecho y la justicia. El versículo 9, obedece. ¿Quiénes son los justos? Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, afirma el Señor. Entonces ese es justo. Ahora bien, ¿qué dice Jesús? Obra de justicia. ¿Quiénes son? ¿Qué es obra de justicia? ¿Qué es lo que practica los justos? ¿Qué es lo que hacen los justos? Bueno, voy a mencionar algunas obras de justicia para comprobar si somos justos, ¿ok? Bueno, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ahí nos enseñan algunas obras de justicia. Mateo capítulo 6,
versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a mencionar 3 obras de justicia. Aquí hay 3 obras. Este era el entender de la justicia de Dios en medio de su pueblo. El pueblo de Dios tenía que practicar estas obras para ser justo. Pero nosotros no vamos a hacer para que la gente nos aplauden, para agradar a una persona. Mira lo que dice. Versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. O sea, la obra de justicia que usted va a hacer, hoy vamos a aprender obras de justicia. Tenemos que practicar estas cosas que Dios nos ha dado como evidencia de que somos justos. Amén. Pero nosotros no vamos a practicar, como dice la Biblia, para que la gente nos mire, nos llame la atención. Mira esa persona que hacen, ese es el verdadero cristiano, ese es justo. No para eso. Usted no va a hacer las cosas para que la gente te vean. Usted no va a predicar la palabra de Dios para que la gente te aplaudan. Usted no va a hacer algo que Dios te ha mandado para que la gente diga que tú eres verdadero cristiano. Usted hace las cosas porque Dios te ha mandado a hacer. No estamos para que la gente nos diga palabras bonitas o nos ponga atención de lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo para eso, mira lo que dice. Si hacemos esto, si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Si nosotros hacemos las cosas para que la gente nos vea, o para obedecer al pastor, o para obedecer a un líder, no estás haciendo nada. Usted no va a recibir ninguna recompensa. Ese es uno de los errores que los cristianos estamos haciendo. Muchas veces el domingo llegamos a la iglesia para que el pastor no se enoje, o para que no me diga que yo no soy cristiano, o yo voy a cantar aunque estoy en pecado, yo voy a cantar o yo voy a hacer tal cosa para que la gente diga que estoy bien. Nosotros no vamos a hacer las cosas para que la gente diga que estamos haciendo bien. Nosotros hacemos las cosas porque Dios quiere que nosotros actuemos de esa manera. Vivimos de esa manera porque Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. Andamos de esta manera porque Dios quiere que andamos de esta manera. Por ejemplo, en tu iglesia dice una cosa, el pastor por la doctrina de la iglesia, manda a hacer muchas cosas. Hoy estaba hablando con mi hermano pastor Artimios, que me estaba diciendo que una persona que el pastor le dijo, del Salvador, creo que es de Guatemala, que el pastor le había dicho, si no te cortas la barba, usted no puede congregar aquí. Hay que cortar toda la barba, tiene que ser como el pastor, que está bien peladito. No hay que tener barba. Cosas que no están en la Biblia. ¿Qué tiene que ver la barba con la santidad? ¿Qué tiene que ver la barba con la obediencia de la palabra del Señor? ¿Qué tiene que ver? Cosas que algunas veces la iglesia inventan para hacerle sufrir a otra persona que no está dentro de la voluntad del Señor. ¿Ve? Imponen cargas sin necesidad. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer para que la gente piense bien de nosotros. Nosotros no estamos aquí para que la gente piense bien de nosotros. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios. No importa quien no piense bien quien no piense bien de mí o piense mal de mí, pero yo voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos como Dios dice las cosas, es solamente para agradar a una persona, no estamos haciendo nada. Dios no, dice que la palabra de Dios nos dice que no hagamos las cosas para llamar la atención a otra persona. Obra de justicia. Ahora, primera obra de justicia, versículo 2. La primera obra de justicia es dar a los necesitados. ¿Cuántas personas que usted ha negado dar
de lo que pide. Hay personas en la calle pidiendo, hay personas en el centro de mercado pidiendo dinero, pidiendo comida. Hay personas necesitadas realmente. Cuando nosotros estábamos llevando comida a los desamparados en la ciudad de Miami, algunas personas nos decían, esa gente son gente alcohólicos, drogadictos, son sinvergüenza, que no quiere trabajar, son perezosas. Pero cuando usted entra en la vida de cada uno de ellos, hay una historia. Hay historias que usted mismo se va a sorprender. Algunos fueron cristianos, algunos fueron abusados por alguien, algunos injustamente fueron maltratados. Y alguna historia que necesita escuchar y ayudarlo. ¿Ver? Entonces la Biblia dice que la primera obra es, por eso, cuando des a los necesitados, dar a los necesitados. ¿Qué necesitan? Hay gente que necesita ropa. ¿Cuántas veces usted ha regalado a una persona como cristiano, da de comer un plato de comida o una ropa, o le das algo a una persona? Esa es una de las obras de justicia. ¿Por qué es obra de justicia? Porque Dios ha mandado ayudar a los necesitados. Y si no estás haciendo, pues no estás haciendo obras de justicia. Esa es una de las obras de justicia. No lo anuncia los de la trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para que la gente les rindan homenaje. Hay muchas veces le echan en la cara, yo le ayudé a esa persona, yo le he dado esto. Entonces, mucha gente hace de esa manera. Eso no es justo. Ese es orgullo, o podríamos decir que para que la gente sepa, ese tipo de personas Dios no lo bendice. Eso no es obra de justicia, sino quieren comprar con sus acciones, sobornar a Dios para que Dios le bendiga. Algunas personas que llevan ofrendas a la iglesia o diezmos a la iglesia para que Dios le bendiga. Dios, cuando actuamos de esa manera, Dios nunca nos va a bendecir. Usted lleva su ofrenda a la iglesia porque estás agradecido al Señor, porque tú quieres honrar a Dios con sus diezmos, con su vida, con su tiempo. Cuando tú vas a la iglesia porque tú quieres honrar a Dios con su tiempo, usted no se preocupa por su tiempo, porque amas a Dios. Cuando una persona enamorada, cuando se sienta a conversar, no se cansan. Pasan horas tras horas y pasan los tiempos como que se fueran minutos. Las horas pasan como que se fuera un minuto, ¿verdad? Cuando uno está enamorados. Y así cuando uno está enamorado de Dios, empieza a hablar con Dios, conversa con Dios y pasan los tiempos y sigues hablando con el Señor y siente más agradecido al Señor, se siente más confortable hablando con el Señor. Entonces, igualmente, cuando tú amas a Dios, obedeces a Dios, haces las cosas como Dios dice las cosas. Entonces, la obra de justicia así hacemos porque la presencia de Dios que está en nosotros provoca en nosotros para hacerlo. Cuando no hay esa presencia, nosotros luchamos a hacer a las fuerzas y todos nos salen mal. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar, yo le regalé, yo hago esto, yo. Entonces, no le agrada eso a Dios. Entonces, ya no es una obra de justicia, sino obra de justicia tuya, que no hay bendición, porque estamos haciendo algo que queremos hacer, estamos haciendo algo para que otra gente nos vea. Entonces, no es obra de justicia. O porque nos manda hacerlo. Eso no es obra de justicia. Obra de justicia es el que sale de su voluntad, de su corazón, de hacerlo. No con la imposición. Cuando hacemos la cosa por imposición, no es obra de justicia. Y ya es un deber mandato de alguien que te ha mandado a hacer. Pero no es obra de justicia. Obra de justicia provoca la presencia de Dios en nosotros. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 13 o 14 nos enseñan que el Espíritu Santo
o Dios es el que provoca en nosotros tanto como querer y hacer para que su voluntad se cumpla en nosotros. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros a hacer esas cosas, obras de justicia, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Cuando no hay esa presencia del Señor en nosotros, muchas veces hacemos por obligación o por agradar a alguien o para obedecer al pastor, pero no lo hacemos con alegría. Lo hace con enojo, lo hace con murmurando, haciendo las cosas como una carga. Pero cuando hacemos, impulsado por el Espíritu Santo, hacer la obra de justicia, nos sentimos gozoso. Se siente feliz cuando tú haces. Se siente como realizado. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo impulsado por el Espíritu Santo. Por eso cuando hacer obra del Señor no es impulsado por el Espíritu Santo, es una carga. Y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué es una carga? Porque el Espíritu Santo no está impulsando en su vida, sino está impulsado por otras razones, por una persona, o por la iglesia, o por el líder, por el pastor, o por algún amigo, o por alguna amiga. Pero cuando es impulsado por el Espíritu Santo, usted hace con alegría. Por eso Dios pone su presencia en nosotros, que es su Espíritu Santo, para que nosotros hagamos las cosas con alegría, con gozo, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Bueno, primero es ayudar a los necesitados. Segunda obra de justicia que provoca el Espíritu Santo es la oración. La oración, versículo 5. La oración. Cuando nosotros oramos, cuando no hay ese impulso del Espíritu Santo en nosotros, muchas veces nuestras palabras terminan. 2 minutos, yo no tengo nada que orar, ya oré todo. O 3 minutos, ya nos cansamos. Pero cuando hay presencia del Espíritu Santo, usted empieza a sentir esa presencia, ese gozo. Usted empieza a sentir esa paz, estar hablando con el Señor. Empieza a llorar, empieza a sentir, pasan las horas y no te sientes cansado. Más bien quieres estar más delante del Señor. Oración. Cuando no estás orando, usted no estás comunicando con el Señor, no estás recibiendo esa comunión con el Señor. Entonces, esa presencia que uno busca no nos van a llegar. Muchas veces oramos superficialmente, oramos solamente con palabras que ya hemos aprendido, ciertas palabras que oramos de esa manera todos los días. Pero cuando hay presencia del Espíritu Santo, nuestra oración se cambia. Se empieza a sentir esa presencia del Espíritu Santo, empieza a llorar, empieza esa tranquilidad, esa paz. Entonces, esa es una de las obras de justicia. Por eso la palabra de Jesús dijo, cuando quieran, pero tú cuando le pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo, en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de lo que pidan. Ve, la gente que no son cristianos, la gente que no creen en Dios, esos son gente que hablan mucho, oran mucho, creen que porque oran mucho, Dios va a escuchar. No es la cantidad de palabras que usted diga, Dios va a escuchar, sino lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer de lo que Él te está dando en su corazón. Dios es el que va a provocar
en ti, ¿qué es lo que vas a orar? El Espíritu Santo va a provocar lo que tú tienes que orar. Porque esa es una obra de justicia. El Espíritu Santo va a provocar para que tú ores. Entonces, cuando tú estás hablando, no estén hablando tantas cosas. Muchas veces hablamos para hacerle llegar a Dios. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Si nosotros solo hablando llegaríamos a Dios, tantas cosas llegaríamos a tener. Pero la cosa no es así. No es la cantidad de palabras que usted va a hablar delante del Señor, Dios va a escuchar, sino y la entrega, la presencia, la fe. ¿Por qué usted viene delante del Señor? Porque Él es tu Padre y tú eres su hijo. Él quiere escuchar, quiere conversar contigo con toda confianza, con toda seguridad, con todo amor. Usted pide perdón a Dios de corazón, pero muchas veces nosotros hablamos muchas cosas, pero nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado. Entonces no hay unidad, no hay presencia de Dios en nosotros para que la presencia del Espíritu Santo llene nuestros corazones. Sino nuestra mente está en otra cosa, nuestro mano está tocando otra cosa, nuestros ojos están mirando otra cosa, en nuestra boca está hablando otra cosa. Entonces hay un desorden en nuestra vida. Por eso es importante que la oración en la vida del creyente, la oración es la vida del creyente. Si no hay oración, no hay poder, porque la oración nos lleva a la presencia del Señor. Y la oración es el que, a través del cual nosotros hablamos con Dios. A través de la oración nosotros expresamos nuestro sentimiento a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿A cuál Dios estás hablando? A un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios bueno, Dios grande, tu Padre. Entonces, esa es una de las obras de justicia. Si tú no estás orando, no estás cumpliendo el mandamiento del Señor, porque Jesús dijo, oren siempre, oren siempre. Muchas veces nosotros oramos solamente en la mañana, otras veces oramos en la noche, otra vez oramos en el mediodía. Alguna persona ora 3 veces, otra persona ora solamente 2 veces, en la mañana y en la noche. Pero el cristiano debe de orar todo momento, cada hora, cada segundo. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Amén. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Pero si no estamos orando, no estamos en la obra de justicia. No estamos haciendo como un creyente, como justo. El justo ora siempre. Los justos siempre están comunicando con el Señor. Y la tercera y el último es el ayuno. El ayuno que nosotros hacemos no para aguantar hambre. Ayuno, como dice, ayuno y oración. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué es lo que hacemos en el ayuno? Muchas veces en el ayuno solamente estamos ayunando, aguantando hambre. Pero recuerda el nombre, ayuno y oración. Cuando tú estás ayunando, tienes que estar orando. Tienes que estar conectado con el Señor. ¿Y qué es lo que usted va a orar en el ayuno? Hay muchos problemas que hay en nuestra vida. ¿Vas a orar para resolver ese problema? Bueno, no sé cuál es la causa Dios pone en su corazón para ayunar. Hay uno que uno cuando está en problema, ayuna a Dios para que Dios intervenga a resolver el problema. Eso es lo que hacía muchas veces. Cuando una nación entera está en problema, entonces ora para que Dios intervenga en sus problemas, para que le ayude. Pero cuando vamos a Isaías 58 nos enseña que el ayuno de oración nuestro tiene que ser romper las ataduras que hay en nosotros.
hay yugo que está en nosotros. ¿Qué significa ataduras, yugas? Y ataduras y yugos son aquellas malas costumbres, malas actitudes, malos hábitos, malos pensamientos, mala conducta, todas las cosas que hay en nosotros desde el nacimiento que estamos cargando. Tenemos que empezar a renunciar en el ayuno. Tiene que presentar delante del Señor. Señor, mi problema es esto, yo tengo esto, tengo carácter, Señor, que yo no puedo controlar, actitudes que hago que no debe de hacerlo, ando que no debo de andar y actúo como no debo de actuar. Señor, yo no quiero ser así. Usted empieza a renunciar, usted empieza a rechazar. Entonces, esa actitud, ese sentimiento, ese demonio tiene que irse de ti. Y cuando llega un tiempo que ya no tienes esa actitud, tiene actitud de Cristo Jesús. Actúa como Cristo Jesús. Vives como Cristo Jesús, comunicando con el Señor siempre, ayudando a los necesitados, ayunando siempre, rompiendo todas las cosas que no está bien en ti, en oración, destruyendo, desarraigando de tu vida, arrancando de tu vida todo lo que el enemigo ha puesto en ti. Desde nacimiento cargamos con todas esas cosas malas. Todo el mundo tenemos alguna cosa que no está bien en nosotros. Entonces, para que esas cosas malas que se vayan en nosotros tenemos que renunciar de nosotros. Por eso es el ayuno, primeramente. Después las demás cosas, ¿verdad? Traer sus problemas a Dios, presentar un proyecto, diferentes razones de ayuno. Pero primeras cosas que en el ayuno tenemos que llevar es todas las cosas que no están bien en nosotros, llevar a la presencia del Señor para que el Señor nos ayude a quitar de nosotros esas cosas malas. Pero primeramente tú tienes que renunciar, tú tienes que identificar el mal que está en ti, en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu actuar, en tu andar, en tu pensar. Hay cosas que no están bien, tú tienes que identificar. Entonces usted delante del Señor presenta, Señor, este problema que tengo, yo no quiero seguir de esta manera. Pero muchas veces nosotros justificamos las cosas malas que están en nosotros. No, porque yo soy así, porque mi mamá, mi papá eran así, por eso yo soy así. O porque yo tengo carácter fuerte y yo soy una persona que no me dejo gobernar por nadie. O cualquier otra excusa ponemos. Entonces justificamos el mal que está en nosotros y ese mal no va a ir a ningún lado. Ese mal te va a destruir. Ese mal no se va a ir así nomás. Todo eso usted es responsable que tiene que expulsar de tu vida. Hay cosas que no están bien en nosotros. Pareciera que estamos haciendo bien, pero delante del ojo de Dios no está bien. Entonces el justo empieza a identificar el mal que está en su vida y rechaza, echa fuera de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza a cambiar. Cuando sale ese pensamiento, esa actitud malo que está en ti, cuando tú te confrontas, cuando tú opones a hacer las cosas, va a empezar esa mala actitud a desvanecerse. Entonces usted vuelve como hijo de Dios, como Cristo Jesús. Empieza a actuar de una manera justa. Entonces usted vuelve una persona justa. Entonces Dios lo llama mi pueblo justo porque hacen las cosas como Dios manda. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos eso, pareciera algunas cosas hacemos bien, pero por otro lado hacemos mal. Y hay cosas que están en nosotros, está ahí, nos está destruyendo, no nos damos cuenta. Muchas veces cuando la destrucción llega nos damos cuenta, viene divorcio, viene fracasos, viene tristeza, viene angustia, viene problemas. Dios quiere que usted mismo tome autoridad y que presente delante del Señor y Dios lo va a quitar todo eso. Pero si tú no quieres renunciar, tú más bien lo proteges, ponen excusas o justificas para proteger el mal que está en ti, ese mal no se va a ir.
te va a estar trayendo angustia, te va a estar trayendo problemas, te va a traer muchas cosas que te va a hacer sufrir. Por esa razón, uno tiene que ser sincero con uno mismo. El mal es mal, no hay que justificar. El bien es bien. El cristiano tiene que hacer siempre el bien, seguir el bien, seguir el buen camino, ni seguir los malos caminos. Amén. Porque el mal siempre es mayor. ¿Por qué? Porque con ese nacimos. Pero cuando vino a la presencia del Señor, la presencia de Dios empieza a llenar nuestros corazones, entonces el bien empieza a llenar en nosotros y el mal empieza a disminuirse. Entonces llega un momento que el mal ya no nos controla, sino ahora somos llenos del bien. Actuamos como hijos de Dios, ahora somos justos delante del Señor. Amén. Y nos hacemos obra de justicia sin ningún problema. Ayudamos a los necesitados, oramos siempre y ayunamos. Todo lo que no está bien nosotros lo renunciamos, echamos fuera de nosotros y volvemos como hijos de Dios. Y cuando no lo hacemos, esas cosas, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Pareciera que Dios está escuchando, pero Dios no está escuchando. ¿Cómo yo puedo saber que Dios está escuchando? Cuando tú oras, tu oración está correspondida por Dios. O sea, suceden las cosas que usted dice o suceden las cosas que usted pide a Dios. Pero cuando no suceden es porque Dios no está escuchando. Dios quiere escuchar a todo mundo, pero tú tienes que ser justo. Los ojos de Dios están sobre los justos, no sobre los injustos. Mira lo que dice. Para los que no son justos, los ojos de Dios, aquí dice Salmo 34, voy a terminar con esto, para que vea cómo miran los ojos de Dios, los rostros de Dios, cómo están contra los que son justos. Dice así, Salmo 34, versículo 16, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Contra quienes están? El rostro del Señor significa Dios está contra las personas que hacen el mal. ¿Quién es el que hace el mal? Todo, porque todos somos malos. Todos hacemos todo lo malo que hay en el mundo está en nosotros. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros paramos de hacerlo. Entonces, dice aquí, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Su memoria significa sus recuerdos. Los justos, su memoria sigue para siempre. Hasta el sol de hoy habla de David, habla de Abraham, hombres grandes de Dios. Pero los hombres malos que fueron, no se habla, no se sabe. Tal vez solamente mencionó una vez y hasta ahí. Pero de David habla todo el tiempo. De Moisés habla todo el tiempo. De Jesús habla todo el tiempo. Todos los justos, los nombres de los justos siempre están hablando. Pero cuando no son justos, solo menciona una sola vez y desaparece. Así delante del Señor. Si tú quieres que Dios escuche sus oraciones, si tú quieres que los ojos de Dios estén sobre ti, mirando sus problemas para ayudarte, dando sus manos para levantarte, tú tienes que ser justo. Para ser justo, tú tienes que acercar a Dios, buscar a Dios, que la presencia del Señor tome control total de su mente, la presencia del Espíritu Santo guíe sus pasos, el Espíritu Santo llene sus corazones. El Espíritu Santo es el que encamina en el camino de la vida, en su hogar, en el trabajo, en su comunidad, en su nación, en su iglesia, en su vida. Ahí donde Dios es el que va a controlar su vida. Entonces, la mano de Dios va a estar sobre ti. La protección de Dios va a estar sobre ti. La provisión de Dios va a estar. Todas las promesas del Señor se activan en ti. En su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su futuro. Pero cuando no hay eso, las promesas del Señor no se cumplen.
nos fracasamos, nos sufrimos. ¿Por qué? Porque los justos sufren angustias, pero Dios lo quita todo. Pero cuando no somos justos, las angustias vienen para destruir. Empieza a sufrir, empieza a enfermarse, padece de alta presión, padece de esto, padece esto. Pero cuando somos justos, presentamos al Señor y todas esas cosas malas que hay en nuestra vida, angustias, Dios lo quita en nosotros. Dios quiere vernos, a cada uno de sus hijos, sean justos. Todo lo que somos cristianos, todo lo que estamos perteneciendo a alguna iglesia, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios quiere verte justo, no solamente con el nombre de cristiano o miembro de alguna iglesia. Si solamente tiene el nombre de cristiano o miembro de una iglesia, estamos perdidos. Dios quiere verte justo. Amén. Si no es justo, los ojos de Dios no están contigo. La protección de Dios no está contigo. La presencia de Dios no va contigo. La dirección del Espíritu Santo no va contigo. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 14, el que es guiado por el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Ese verdaderamente es Hijo de Dios. Cuando no es guiado por el Espíritu Santo, no es Hijo de Dios. Significa no es justo. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno que me está escuchando. Esta noche yo quiero invitarle que a partir de hoy, que usted sea una persona justa. Empieza a caminar con Dios. Para caminar con Dios, tú tienes que venir a Dios para que Él ponga su presencia en ti, para que usted empiece a obedecer a Dios y caminar juntamente con el Espíritu Santo. La persona que no es guiada por el Espíritu Santo en su vida es una persona fracasada, es una persona que Dios, el diablo lo va a guiar y Dios no puede hacer nada, porque la persona tiene que decidir de su propio corazón buscar a Dios. Por eso Dios nos habla de diferentes maneras, a través de la Biblia, a través de Facebook, a través de televisión, a través de radio, por diferentes medios Dios nos está hablando. Pero si nosotros no escuchamos a Dios, Dios no puede hacer nada. Amén. Donde quiera que se encuentre, yo quiero orar por usted. Vamos a caminar a partir de hoy, haciendo las cosas como Dios dice en su palabra. Y delante del Señor vamos a ser justos. Vamos a orar. Repita conmigo, Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que somos malos de nacimiento. Tú eres el único santo, único Dios todopoderoso. Hoy, Señor, entrego a ti mi vida, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Reconozco a Jesús, Hijo suyo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario perdonó mis pecados. Hoy abro mi corazón, entra en mi corazón. Reciba, Señor, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor, gracias. Gracias, Padre. En tus manos encomiendo mi vida, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se preocupe por todo lo que está pasando este día. Tal vez pasando necesidades, problemas. Solamente obedece a Dios. Camine con Dios, busca a Dios, hable con Dios y verás que todo va a estar bien. Dios va a intervenir en sus necesidades. Dios va a actuar a tu favor. Y todos tus problemas hay resuelto. Va a ser resueltas. Mientras tú estás peleando juntamente con Dios, el enemigo nunca te va a ganar. Usted va a ser más que vencedor. Vamos a ganar. La victoria es nuestra. Amén. Porque el diablo siempre es fracasado desde el comienzo de la creación hasta el fin del mundo. Él siempre se fracasará contra los hijos de Dios. El diablo se va a levantar, pero nunca te va a vencer. Amén. No tenga miedo, sé valiente. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33. No tenga miedo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el Señor dice, yo he vencido al mundo. No se preocupe. Confíate en mí.
porque yo he vencido al mundo y ahora nos toca a nosotros vencerlo. Amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios nos permite, estaremos estudiando el próximo viernes de la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar esta noche. Que la paz del Señor acompañe todos los días de su vida. Bendigo su vida, su familia, su finanza, sus hijos y todas sus posesiones que Dios te ha dado. Bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Les habló a ustedes su amigo, su hermano en Cristo Jesús, Pastor Nazario Boudier desde la ciudad de Miami. Gracias. Tenga una feliz noche y un despertar bendecido. Buenas noches.